Damos la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda jornada del curso de verano. Hoy empezamos un poquito antes, a las 9:30, con esta cuarta mesa redonda en la que vamos a hablar de la investigación e innovación al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Voy a recordar una serie de pautas. Todos los que estuvisteis ayer en el curso ya las recordaréis, pero nunca está de más recordarlas. Estáis ahora mismo en esta reunión de Teams específica. Recordad que al término tenéis que volver a uniros para la nueva mesa redonda. A todos los que estáis ya conectados, os recordamos que tenéis que quitar los micros y las cámaras para que la calidad de audio y de vídeo sea mejor para los ponentes. En una mesa redonda, en la que tenemos hora y media para todos ellos, les vamos a dar unos 15-20 minutos para que puedan presentar su ponencia y que después también tengamos tiempo para que haya un turno de preguntas que siempre enriquece mucho el debate y es la intención de esta mesa redonda. El turno de preguntas, como ayer vimos, pues en el momento que cualquiera de vosotros queráis preguntar, solamente tenéis que encender vuestro micro, decir que queréis preguntar y adelante. Yo creo que es la manera más sencilla, en lugar de levantar la mano o el chat, aunque podéis probar de todas las maneras posibles y estaremos pendientes para ver si hay alguna pregunta que podamos también lanzar a los ponentes. Vamos a tener a la compañera de lengua de signos, a Miriam. Hola, ¿qué tal? Que va a estar hoy todo el día también. Qué maravilla. Encantados de poder contar con ella y la vais a tener ahí, la podéis anclar para poder tenerla siempre en pantalla junto a la ponente. En esta mesa redonda, cuando los organizadores, las organizadoras de la mesa redonda, pues quisieron poner a varios ponentes en una única mesa, yo creo que han acertado plenamente, sobre todo por la idea de lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de innovación, de investigación en la universidad y en los centros de investigación o en los centros públicos, pues tenemos una idea clara de lo que debe ser. Debe ir dirigido a todas las personas con discapacidad. Me han llamado porque en nuestra universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de la Unidad de Cultura Científica a la que pertenezco, pues hago entrevistas y difundimos la investigación de todas las áreas de conocimiento de nuestra universidad y tenemos la oportunidad de comprobar en cada una de ellas que esa investigación, esa innovación que se hace en todas las áreas de conocimiento al final tiene un único fin. Yo creo que tenemos hoy tres representantes, además de varias áreas de conocimiento, que nos van a dar una idea clara. En la mesa redonda de hoy contamos con Raquel Moya Cuevas, con Víctor Ruiz Penichet y con una profesora de la Universidad de La Coruña, que también va a estar con nosotros, Marta García Pérez. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, si os parece, y después ya seguimos el orden que viene estipulado en el programa. Brevemente, porque no le quiero quitar apenas tiempo a nuestros ponentes, empezamos hablando de Raquel Moya Cuevas, que es terapeuta ocupacional, que desarrolla su actividad laboral en el CEAPAT, que es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, en Inserso, en Madrid. Raquel desde hace 14 años trabaja en el ámbito nacional e internacional como técnico especialista en tecnologías de apoyo y diseño para todos. Además, realiza documentos de referencia y buenas prácticas en los diferentes ámbitos que competen al CEAPAT y es responsable de dos subcomités de productos de apoyo en AENOR, esos productos que finalmente llegan con todas las garantías y con todo lo que debe suponer para nosotros. También tenemos a un compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, un compañero y amigo nuestro, Víctor Ruiz Penichet, que es profesor titular de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pertenece al grupo de investigación en Ingeniería de Sistemas Interactivos. Su investigación actual se centra en el ámbito de la interacción persona-ordenador, especialmente en la interacción basada en movimientos y gestos. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigación y ha realizado transferencia de tecnología en su colaboración con múltiples empresas. Como resultado de su trabajo, se han producido más de 100 publicaciones en revistas y congresos internacionales y nacionales. Y finalmente, la tercera componente de esta mesa redonda es Marta García, que viene de la Universidad
de La Coruña. Es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, como digo. Es autora de 5 monografías y numerosos artículos de revista y capítulos en obras colectivas. Ha desempeñado funciones de secretaria general en la universidad, ha sido magistrada suplente en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y directora de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de A Coruña. Dirige el Observatorio de Políticas Públicas en materia de discapacidad, atención a la diversidad e igualdad de oportunidades, que se constituyó por iniciativa del Consejo Social de la Universidad de La Coruña en 2014. Y en el seno de este observatorio se elaboró la Carta de los Derechos de los Estudiantes con Discapacidad en la Universidad. Y algo de lo que nos va a hablar hoy, el informe sobre cuestiones jurídico-administrativas en torno a la inclusión del alumnado universitario con discapacidad y necesidades educativas especiales. Ellos tres son los que nos van a hablar de lo que hacen en su ámbito de actuación. Como veis, pertenecen a áreas de conocimiento y a especialidades muy distintas, pero todas ellas con el mismo objetivo. Ayer, en la presentación del curso, escuchaba a Isabel Martínez Lozano, la directora de programas con universidades de la Fundación 11, y hablaba de algo que yo creo que es común a todos vosotros, y es que sois personas comprometidas con lo que hacéis, desde vuestro ámbito de actuación y siempre pensando en quién puede ser ese beneficiario final. Yo creo que aquí sí que tenéis la oportunidad de saber a quién se dirige vuestro trabajo y vuestra investigación. Aquel es terapeuta ocupacional, eso permite tener un contacto directo con las personas a las que se le puede ayudar. Yo creo que detectáis antes que nadie cuál puede ser la necesidad de esas personas y a partir de ahí se inicia todo un proceso para que al final se busque una solución a un problema, por pequeño que sea, pero que finalmente yo creo que se inicia todo ese proceso, pero lo primero es conocer cuál es la necesidad de esa persona. Y claro, hablamos aquí del título de la ponencia, cuando hablamos de la investigación e innovación al servicio de la mejora de la calidad. Yo creo que aquí, cuando hablamos de personas con discapacidad, directamente tenemos que ir a la calidad. Es decir, para muchos puede ser una mejora el uso de la tecnología, el uso de ayudas técnicas, la legislación, pero para las personas con discapacidad es una obligación por parte de todas las instituciones públicas y de todos los trabajadores públicos como vosotros sois. Por tanto, yo creo que no nos vamos a entretener más, 10 minutitos de presentación y ahora lo que estáis todos deseando es escuchar a nuestros protagonistas, que a mí me darían para un programa de radio, así que yo creo que voy a escucharlas atentamente, pero yo creo que tienen para más de una entrevista. Y si os parece, seguimos el orden que viene fijado en el curso de verano y empezamos con nuestra compañera Raquel, que nos va a hablar de su trabajo en CEAPAT. Te damos la palabra y nada, ya están todos los asistentes pendientes de lo que nos cuenten. Te vamos a cronometrar, pero seguro que te vas a adaptar perfectamente al horario que tenemos. Estamos contigo, Raquel. Me pones un reto desde primera hora. Bueno, a ver. Confirmad que estáis viendo todos la pantalla. Perfecto. Pues hay que ver desde la primera. A ver. Bueno, listo. Buenos días a todos. Voy a ir muy directa porque lo de los minutos me tienen aquí cronometrando. Bueno, el título de la mesa la verdad es que me encantó. Me encantó que me pusieran investigación e innovación al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque ese es mi día a día y es un tema precioso. Dentro de lo que era el título de esta mesa, está dentro del título de este curso. Y para mí fue como la línea conductora para planificar y pensar qué os podía aportar. Mirad, nosotros desde el CEAPAT, cuando nos acercamos, o la universidad se acerca a nosotros más bien, la consideramos, como habéis expuesto aquí, es la puerta que abre al mundo, en todos los sentidos, porque te vas a forjar tu futuro laboral, porque vas a
En tu presentación puedes poner la primera diapositiva. Yo creo que al ponerla se ve la última. Estamos viendo la última diapositiva. A ver, ahora. Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? ¿Ahora estáis viendo la Tenemos- pantalla entera o reducida? Ahora tienes que ampliar la pantalla para que solamente se vea la diapositiva, porque estamos viendo... Sí, es que aquí es cuando entonces no me... Ahora pasa la segunda, ¿la estáis viendo? ¿O va al final otra vez? Perdón, estás compartiendo el escritorio, pero no estás compartiendo la presentación. Claro. Estamos viendo lo que tú ves, pero no tu presentación. No le tienes que dar ahí, tienes que darle... A ver, ¿ahora? ¿Ahora estáis viendo la segunda diapositiva? Ahora sí, perfecto. Vale, ok. Listo. Esa es la primera. Bien, ok, creo que ya lo hemos conseguido, perdón. Bueno, lo que se estaba diciendo de cómo es nuestra relación con la universidad. Nosotros en el CEAPAT hacemos valoración de adaptación de puesto de trabajo y cuando nos empezaron a llegar solicitudes de universitarios, ya fuera directamente por ellos como por los propios departamentos de atención a la diversidad o el área de atención a discapacidad, porque lo que es en los estudios obligatorios sabéis que tenemos en España las unidades de motóricos, pero en la universidad ya se sale. Y entonces se crearon estas unidades con gran acierto y muchas veces colaboramos juntos para poder llegar a una solución más adecuada y completa para el usuario. Quiero, dentro de lo que es la gran definición de calidad, tengo que haceros una referencia desde la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es la CIF, que desde el 2001 hizo un cambio importante en las definiciones que hoy siguen vigentes. Y con ellos vamos a poder entender cómo llegamos a ese punto de calidad de vida. Son 4 definiciones muy sencillas, os he puesto muy poquita teoría. Nos va a definir la actividad. La actividad es la realización de una tarea o la acción por una persona. Una participación es cuando la persona se implica en una situación vital. Si la actividad tiene algún problema, hablamos de limitación, pero si es la participación, estamos hablando de una restricción. Eso es un problema ya que a la persona la tiene excluida. Os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo no pueda realizar la actividad de hacerme la comida a que yo no pueda ser autónomo en comer. Yo puedo tener esa limitación de no hacerme la comida, pero puedo comprar comida hecha, puede cocinar otro miembro de la unidad familiar, puede traérmelo el ayuntamiento. Tengo unas vías, pero eso es muy distinto a tener la restricción de que yo no puedo comer solo. Veis que es distinto. Os he puesto un esquema muy concreto para no extenderme ahí en la teoría. Cuando yo hablo de facilitadores de la participación, estoy hablando de llegar a ese culmen de calidad de vida. Y tengo que entender que la calidad de vida no va a ser lo mismo lo que yo entiendo en España en 2020, máxime con lo que acabamos de pasar, a lo que puede ser la implicación en mi sociedad si yo viviera en el Congo belga o en el Himalaya. Es distinto. Entonces hay que entenderlo siempre en ese contexto sociocultural, que es en el que uno se mueve. Aquí os he puesto 2 elementos que se van a sumar. La accesibilidad y diseño para todos. Cuando nosotros hacemos esa valoración a un universitario, ya os digo que es como una adaptación de puesto de trabajo. Vamos a empezar desde la puerta de su casa, bueno, porque de puertas para adentro podemos hacer otra valoración que no voy a contar ahora. De puertas para afuera, ese usuario, ¿cómo sale de su edificio? ¿Cómo llega al medio de transporte? ¿Cómo se desplaza? Puede ser que vaya caminando, rodando en silla, puede ser que necesite autobús, que necesite metro, que necesite otro tipo de servicio público o coche privado. ¿Cómo llega a la universidad? ¿Cómo desde la puerta de la universidad llega a los servicios mínimos y necesarios de participación para poder desarrollar esa actividad, que en este momento es su actividad laboral, es estudiante? ¿Y qué ámbitos son esos? Que tiene que llegar a su aula o aulas, en el caso de que tenga laboratorios.
tienen que llegar a los laboratorios, tienen que llegar a la biblioteca, tiene que llegar al baño. Eso es muy importante porque nos seguimos encontrando baños grandes y adaptados, pero que siguen siendo el almacén de papel higiénico o productos de limpieza. Con lo cual, al girar la silla, encima tenemos una avalancha que se viene encima del usuario. La cafetería, eso es fundamental, tiene que poder llegar a la cafetería. Con todo eso, bueno, también por supuesto en accesibilidad tendríamos que considerar pues cómo es el acceso a ese baño, qué elementos tengo yo que me facilitan el acceso. Luego os pondré alguna imagen que os puede ilustrar esta cuestión. A eso le sumo el producto de apoyo. El producto de apoyo, a veces estamos siempre pensando en algo, madre mía, pues será la silla de ruedas eléctrica domotizada. No, un producto de apoyo son las gafas, son las lentillas, son una plantilla, son unas pinzas de largo alcance, son muchas cosas que podemos tener en nuestra vida diaria un porcentaje alto de la población, máxime en Europa. También un producto de apoyo es la asistencia personal, que luego os haré una referencia en el ámbito universitario, y también la animal. Esto daría para 3 horas. Bueno, si conseguimos sumar estos dos factores, vamos a llevar al usuario a lo que es la participación, a estar integrado con sus características, con sus capacidades dentro del entorno que le toca vivir y lo que él quiere desarrollar. Un apunte de lo que es un producto de apoyo. Cualquier producto va a incluir el dispositivo, el equipo, instrumentos, software que esté fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad. Y con discapacidad podemos ser cualquiera. A ver quién nos ha torcido un tobillo y ha necesitado incluso llegar a escayola y andar con muletas. ¿Dónde o cómo va destinado? ¿A quién va destinado este producto? ¿Por qué? Porque tiene que facilitar la participación, tiene que prevenir esa restricción o esa limitación en la actividad. También el producto de apoyo nos va a proteger al propio usuario, le va a apoyar, incluso le puede entrenar para otra cosa, para otra actividad. También nos va a medir o sustituir funciones estructurales, corporales e incluso para alguna actividad. Ahí ya estamos hablando de prótesis y eso también es otro mundo bastante complejo en el que no me voy a meter ahora. Aquí quería insistir en ese objetivo de los productos de apoyo, que igual que no os voy a hablar de software y demás, porque confío que el siguiente ponente va a hacer alguna referencia, os quiero enmarcar que el objetivo de un producto de apoyo va a ser realizar la tarea de forma autónoma y ahí también voy a incluir si es con asistente personal. O sea, el asistente personal puede llegar a ser las manos y los pies de la persona con discapacidad. ¿Y cómo voy a realizar esa tarea para que verdaderamente sea un producto de apoyo? La voy a desarrollar con eficacia, con seguridad y con comodidad. Ya sea, como os he referido en la diapositiva anterior, de forma preventiva, facilitadora o compensadora. También os quiero hacer una pequeña reflexión sobre qué razones hay para utilizar un producto de apoyo. Bueno, prevenir un proceso degenerativo. Todos sabemos que si... a ver, ¿qué os puedo...? Bueno, luego os voy a contar lo que es la siguiente diapositiva. Cuando yo voy a prevenir un proceso degenerativo es porque si la persona realiza la actividad con el producto de apoyo que tiene en ese momento y la va a seguir realizando, puedo provocar lesiones en otra parte del cuerpo, que por eso os decía la siguiente diapositiva es muy gráfica. Rebajar el esfuerzo que requiere la actividad. O sea, yo no puedo, como nos pasó una vez una consulta, una señora que quería ir a la peluquería y la tenía a 3 manzanas y tenía una enfermedad cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona no podía llegar a la peluquería por fatiga. Entonces necesitaba una silla de ruedas y eléctrica y lo tenía clarísimo la mujer con sus 75 años. Quiero este producto porque quiero llegar, porque el esfuerzo que me supone es que o bajar a comprar el pan a la esquina de mi casa son 5 horas tumbada porque estoy agotada. Entonces, eso no es medida. Ahí hay que aplicar un producto de apoyo. También evitar o reducir el riesgo de lesiones. Cuando nos encontramos personas con deformidades, hay que cambiar y educar la forma de hacer los gestos. Por tanto,
evitar o disminuir el dolor. Y lo de incorporarnos a la vida social y cultural es lo que os he referido anteriormente. Y veis esta imagen, que vale más que 1000 palabras, cómo un usuario está participando en su medio y utilizando sus fuerzas y sus energías para lo que quiere, pero no para lo que es básico. O sea, aquí tenéis un ejemplo que es la silla de ruedas. La silla de ruedas no es un gimnasio, porque aquí ninguno, estoy segura que ninguno de los que estamos en este curso, desde que nos levantamos, dependiendo de cada uno, 6, 7, 8 de la mañana, hasta que nos acostamos estamos en el gimnasio. Entonces, ¿por qué un usuario de silla de ruedas le estás exigiendo que esté en un gimnasio? Podrá ir a un gimnasio 1 hora, media hora al día, ¿vale? Pero lo que es el desplazamiento, mi vida diaria, que voy al trabajo, que voy a la universidad, que voy con los amigos, no tiene que ser un esfuerzo ímprobo que a los 3, 5 años tenga una lesión en los hombros que sea irreversible. Bueno, me voy a centrar un poquito en los productos de apoyo, que es la parte mía, evidentemente. Mirad, esta imagen que nos regala la empresa Minuja es un detalle con el que trabajamos bastante precisamente en la universidad. Entonces, ahí veis muy claro lo que es una postura incorrecta y lo que sería la postura correcta. Los atriles, en este caso, estáis viendo uno que es exterior, pero también podemos jugar con atriles que están incorporados en el propio tablero de la mesa. Mesas regulares en altura, luz fría, todo eso nos va a ayudar, sobre todo en personas de baja visión. Mirad, esta es la referencia que os decía de accesibilidad que os iba a comentar después. En todos los casos que tenemos de valoraciones que hemos hecho a estudiantes universitarios, he cogido así como los que más se repetían. Mirad, la parte domótica es fundamental. El acercarnos a una puerta y que se abra es algo básico. Las universidades en España hay pocas que son modernas, que os digo que puedan tener una antigüedad de 10, 15 años. La mayoría son veteranas. Entonces, las puertas suelen ser pesadas, algunas tienen incluso los picaportes muy altos, por supuesto que la entrada a los baños no cumple normativa. Son muchas cosas que se van arreglando, pero es una realidad con la que todavía tiene un gran peso específico en el público universitario. El hecho de que los grifos con sensores se puedan abrir, aparte que con la situación que tenemos, cuanto menos toquemos mejor. También os he puesto aquí una imagen de lo que es una cisterna, que es un producto estándar, pero que tiene un pulsador mucho más grande, porque cuando hay algún problema motórico, el atinar al botoncito que tenemos de cisterna, pues a veces es verdaderamente misión imposible. Hay adaptaciones muy sencillas en las que puedes acompañar, pues aquí veis un apoyabrazos que es retráctil, fácilmente de colocar en cualquier mesa y se ajusta por presión, o sea, se encaja y queda perfectamente para poderse apoyar. Os he querido poner, bueno, la figura esa del ordenador que veis flotando, es que a veces la adaptación que hemos tenido que realizar para un estudiante era sencillamente bajo peso. O sea, una espalda pues, con determinada escoliosis, cifosis, y lo que necesitaba era llevarlo todo en un ordenador, no llevar material fuera de eso y que encima fuera ligero. O sea, a veces hay que hacer muchas intervenciones, pero en otros casos hay cosas muy sencillas, como esta que estáis viendo, que fuera un ordenador portátil ligero. Con la silla de ruedas os la he querido poner porque hemos tenido varios casos en la Universidad en Madrid que nos hemos encontrado con estudiantes como la foto que os he referido antes, de un estudiante que va con la silla de ruedas eléctrica y el que va con la manual. Entonces, claro, nos hemos encontrado sillas manuales que van sin reposapiés, que por la poca fuerza del usuario aprovecha el empuje del pie a la vez que se autopropulsa con miembro superior y, claro, los desplazamientos son mínimos, penosos y muy, muy dañinos. Es lo que os he explicado antes, ¿no? De evitar esa degeneración, evitar lesiones. Entonces, a veces lo que nuestra adaptación va por la línea de esta persona necesita un sistema de posicionamiento. Quizás nadie se lo dijo, quizás, en fin, determinados conceptos en determinados profesionales
del campo de la medicina, con la idea de esa rehabilitación constante y agotadora, pues impide al usuario llegar al producto que le va a facilitar y permitir disfrutar de la actividad, porque él va a la universidad a aprender, a forjarse un futuro, no va a penar, ya que a segunda hora esté agotado, exhausto y que su capacidad mental no le permita llegar a realizar la actividad que le permite participar. Mirad, también en el CEAPAD tenemos la impresora 3D. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite hacer maravillas y disfrutar con ellas. Mirad, esta es una adaptación de los primeros casos que yo valoré hace bastantes años para un universitario. Esta persona había tenido una lesión, una fractura de radio, la escayola se puso con demasiada presión y bueno, el dolor, quitan la escayola y había provocado una necrosis muscular. Con lo cual hubo una tesitura de amputación, al final salvaron el brazo con injerto de musculatura de pierna y el usuario no podía hacer los movimientos de pronosupinación. Para los que no son del gremio, si ponéis la palma de la mano mirando hacia el suelo y la ponéis hacia arriba, lo que vuestro antebrazo está realizando son esos movimientos de pronosupinación. Cuando estamos hablando de que nuestra principal actividad es estudiar, es importante que nuestra mano pueda tener esta doble función, porque nos va a permitir escribir en un teclado, y nos va a permitir coger una bolsa, nos va a permitir empujar si llevas muletas, si llevas un andador, en fin, necesitamos las manos en las dos posiciones. Entonces, investigando con mis compañeros de desarrollo tecnológico y el maestro de taller, que es una persona excelentemente implicada, llegamos a hacerle este producto de apoyo. Lo bueno de la impresora 3D es que puedes hacer pruebas y vas valorando. Y bueno, pues esto fue ensayo y error hasta que conseguimos hacer este producto que veis, que fue como un dedil que tenía la angulación en la que permitía que los dedos estuvieran frente en paralelo con el teclado, porque su brazo se quedaba apenas cruzaba la línea media. Con esta adaptación, el usuario, ya os digo que pudo perfectamente manejar con las dos manos el teclado del ordenador. Hubo que sumarle un apoyo de antebrazo para que descargara completamente el peso y se centrara en el movimiento de los dedos, porque tampoco tenía mucho movimiento de muñeca, tenía bastantes ángulos, bastantes grados, perdón, que los tenía bloqueados. Bueno, creo que voy en el tiempo y solamente un apunte en la universidad. Aquí meto una cuña que es importante la formación en la universidad. ¿Por qué? Porque muchas personas de las que me estáis escuchando quizás no habéis tenido un solo encuentro compartido, no ver a una persona por la calle, ¿no? De poder compartir una actividad con una persona con una discapacidad. En todo momento me estoy refiriendo a motórica o sensorial. Entonces, ¿cómo se suple esto? Pues sería muy interesante que desde la universidad se trabajara con el alumnado, porque la ignorancia es muy atrevida y porque a veces nuestra bondad y las ganas de ayudar, pues caemos en el exceso de ayuda. Es muy interesante la figura del asistente personal, que sabe escuchar y respetar y hacer lo que el usuario quiere. O sea, os voy a hacer una pequeña reflexión. Yo creo que a estas horas todos hemos llegado aquí y hemos pues duchado, desayunado, pues alguno habrá hecho ejercicio físico. Y os puedo asegurar que ninguno de los que estamos ahora presentes lo ha hecho de la misma manera. Habrá algunos que habrán ido a ciegas a buscar la taza de café para conectarse, otros que habrán ido a la ducha porque si no sienten el agua y el refresco no se despiertan. Y uno lo habrá hecho en 5 minutos, otro en 7. La cuestión es que todos hemos llegado a la hora con esas tareas hechas, pero de forma distinta. Con lo cual hay muchas formas de hacer las cosas bien y no tiene por qué ser la que nosotros pensamos. Es muy fácil que haya una persona con una discapacidad motórica, una persona ciega en la universidad.
Entonces, pues saber cómo es el bastón, saber si lleva perro guía, cuál es el lenguaje del bastón, de qué forma me tengo que dirigir, cómo es esa audiodescripción. Y también incluso para el profesorado, podemos tener un alumno con una lesión medular que necesita autosondaje y los 5 minutos entre clase y clase no son suficientes. Entonces, bueno, que no es decir vale, vale, sino tener esa concepción totalmente integrada de esa diferencia que nos enriquece tanto. Y bueno, quiero no pasarme. Con esta diapositiva tenéis ahí mi correo de contacto, la página web y bueno, si queréis visitarnos con cita previa y con todas las medidas de protección en este momento, ahí tenéis la dirección de Madrid, que es el centro principal. Luego hay 4 delegaciones en España y bueno, hay otra red que es IPROA. Bueno, aprovecho para dar las gracias especialmente en la figura de Juan y Morcillo y de Carmen Fajardo, porque sé todo el cariño y la profesionalidad que ponen año tras año en este tipo de cursos, que creo verdaderamente que son muy interesantes, como los planteáis. Y bueno, las preguntas ya sé que habéis dicho que son para el final. Sí. Así que un gusto en haber podido participar y espero haberos dado una pincelada de esa calidad de vida dentro del entorno universitario en nuestra experiencia con las valoraciones que hemos hecho. Desde luego. Muchas gracias, Raquel. Desde luego que lo has hecho. Muy ilustrativa tu ponencia y desde luego nos está haciendo ya reflexionar. Seguramente que va a haber preguntas. Muy bien. Ya vamos a escuchar a otro compañero. Vamos ahora con Víctor Ruiz Penichet, que como recordamos es profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos aquí en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha, y que nos va a hablar de la tecnología y la digitalización como aliados imprescindibles para la inclusión educativa. Bienvenido, Víctor. Y nada, adelante. Raquel se ha ajustado al tiempo, no te digo nada. Bueno, voy a intentar yo también ajustarme en la medida de lo posible y si no me lo dices. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este curso de verano y por supuesto pues a Juan y a Román, a Carmen María por la invitación y por, como ha dicho Raquel, por el esfuerzo que hacéis año tras año en pues hacer que personas que a lo mejor lo tienen un poquito más difícil pues lo tengan más fácil y lo demás lo veamos, ¿no? Eso es lo primero de todo. Empiezo como ha terminado la ponente anterior. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver qué tengo por aquí. La estaréis viendo ya, me imagino. Román, ¿me puedes confirmar si la estáis viendo? Sí, ya la estamos viendo. Va, perfecto, muy bien. Bueno, al principio sí que contaré un poquito de teoría, de alguna manera, simplemente un poco porque yo no sé el nivel de conocimiento de la gente en general, aunque desde luego si estáis participando pues en un curso de verano como este, seguro que ya han salido cosas. De hecho, en la presentación anterior han salido cosas que yo voy a comentar ahora después también. Y voy a ir al grano directamente. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar algo de accesibilidad para luego pues ver algunas pequeñas aplicaciones para la misma y directamente intentaremos poner los pies en la tierra, como digo, con aplicaciones que nosotros hacemos de alguna manera en la universidad para que los alumnos pues sean partícipes de este tipo de problemáticas y que su trabajo de alguna manera llegue a los demás también. Yo hace muchísimo tiempo que trato de hacer investigación más aplicada. Porque bueno, a veces ya sabéis que la investigación es un poco complicada, se queda siempre en el cajón, o muchas veces supongo que eso es investigar, ¿no? Es trabajar muchísimas veces sobre lo mismo y solo algunas sale algo adelante, pero bueno, es que es así. Y ya digo que hace mucho tiempo que intentamos que sea aplicado, entonces nos ponemos en contacto con las asociaciones de Albacete y demás, pero bueno, vamos a dar un poco al grano y vamos a ver esto de la accesibilidad, pues qué es, ¿no? Muy por encima porque seguro que ya de alguna manera lo habéis visto. Pero sí me quedo con algunas frases, ¿no? Algunas frases que me parecen súper interesantes cuando estamos hablando de la accesibilidad y es lo primero que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer que ese triángulo entre accesibilidad, innovación, universidad o educación en términos generales, que al final es de lo que se habla en el curso, pues tenga sentido, ¿no?
Se hablaba de la accesibilidad como una manera de proporcionar pues eso, flexibilidad para poder acomodar las necesidades del usuario en el día a día. Hay una frase que me gusta mucho, que habla, que es la segunda que tengo marcada en la transparencia que estáis viendo, que es que la accesibilidad es un derecho y no un privilegio. Creo que son frases que son bastante potentes como para poder hacernos una idea de lo que significa todo esto. Ya antes de que estuviéramos hablando de accesibilidad en materia de informática, Tim Berners-Lee, que fue la persona que hizo posible la web en términos generales, habló de la web como algo universal, que su poder decía que estaba en su universalidad, que llegaba a todos. No estaba hablando de accesibilidad, pero qué curioso, porque al final la accesibilidad se trata precisamente de eso. Uno de los comentarios que ha hecho Raquel en la presentación anterior hablaba del diseño para todos. Pues es eso, ese es el diseño universal. También hablaba de que hay una combinación, ¿no?, entre hardware y software, entre los programas y luego otros dispositivos que son necesarios, físicos, para poder acomodar a las necesidades de cada persona en particular. Pues eso es un poco accesibilidad. Además, también deberíamos tener en cuenta que la accesibilidad es súper, bueno, más que la accesibilidad, sino las posibles discapacidades son muy amplias. Porque yo cuando hablo con mis alumnos en clase, parece que casi siempre estamos hablando de ceguera, por ejemplo. Pero no es así, es más. Dentro de la propia ceguera también podríamos tener diferentes niveles. Podríamos tener simplemente baja visión o ceguera al color. Es más, a diferentes colores. Dos personas pueden tener diferentes cegueras incluso al color. Y yo creo que eso es algo que si nos metemos en este mundillo deberíamos considerar y tener en cuenta, ¿no?, que hay muchos tipos de posibles discapacidades y también, además, que cada una de las personas es completamente diferente en su problemática. Y eso, una vez que nos hemos puesto con prototipos, que luego os enseñaré, todo esto ya digo que es introductorio, para luego enseñaros algunos de los prototipos, es lo que hemos visto claramente. Igual que Raquel tiene que hacer adaptaciones para cada una de las personas, cuando yo a mis alumnos les hablo de las discapacidades, ellos tienen que considerar que cada persona también es diferente y adaptarse en la medida de lo posible. Es verdad que si estamos elaborando una página web, un portal, que es para todos, pues intentamos hacerlo lo más universal posible y ya está. Pero cuando estamos adaptando algún tipo de aplicación a un usuario en particular, ahí ya de repente todo cambia, como vamos a ver después también. Bueno, ya digo que hay muchos tipos de discapacidad, pues física, del habla, cognitiva. Bueno, dentro de la cognitiva, además, yo me he dado cuenta que da igual lo que pueda aprender. Cuando tenga que hablar de algún tipo de discapacidad relacionada con discapacidades cognitivas, tengo siempre que aprender mucho más el caso concreto para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y luego hay una cosa muy interesante que es las condiciones relacionadas con la edad. Ya después vamos un poco otra vez a eso. Al final, realizar diseños accesibles, ya sea, insisto, estoy hablando en general, no estoy hablando solamente de educación todavía, en general. Al final, realizar diseños accesibles redunda en un beneficio para todo el mundo. Es que no necesariamente tienes que tener ningún tipo de discapacidad para haberte beneficiado de un diseño accesible, de que alguien haya pensado un poco más y un poco mejor en cómo hacer una aplicación accesible. Y eso es súper importante, porque si nos metemos esto en la cabeza, si yo consigo a mis alumnos meterles esto en la cabeza, si yo consigo de alguna manera en vuestro campo de aplicación, sea lo que sea, porque estáis un montón de personas metidas en la charla de hoy, meteros en la cabeza que a lo mejor podéis hacer algo relacionado con esto, seguro que va a haber más gente que se beneficie de forma indirecta. Eso es súper importante y es muy interesante también. Por ejemplo, los ejemplos esos que pongo ahí, ¿no? Pues cuando se hacen rebajes en una acera para que personas en silla de ruedas puedan moverse fácilmente por la calle,
Una persona que lleve un cochecito con niños se ve beneficiado también. Si no estaba pensado a lo mejor para ella o para él. O un cartero que lleva un carro enorme, por lo que sea, o una paquetería, pues se ve beneficiado también. O personas mayores, que les cuesta moverse muchísimo. Mi abuela, por ejemplo, iba con un andador, la pobrecita, por la calle y a veces pasaba mucho tiempo por la carretera porque no encontraba simplemente un rebaje para subir a la acera, ya no podía. Ahora, en Albacete concretamente, prácticamente es imposible que eso pase porque están todos los bordillos rebajados. Todo el mundo se ve beneficiado, ¿no? Eso es lo realmente interesante. Como digo, incluso no solamente personas con avanzada edad, sino que personas muy jóvenes que a lo mejor todavía no comprenden bien cómo es el uso de una determinada aplicación, si está hecho de forma accesible, está hecho de forma que sea más fácil de comprender para todo el mundo. Ellos también se verán beneficiados, entonces. O incluso si tenemos dispositivos que sean muy antiguos, eso, quiero decir, está a la orden del día. No todo el mundo tiene una tablet de última generación, un móvil de última generación, un portátil de última generación. Cuando los diseños de las aplicaciones son accesibles, este tipo de cosas se suelen tener en cuenta también. De manera que el rango de dispositivos desde los que se pueden acceder a estas aplicaciones aumenta. A lo mejor aquí lo vemos un poco menos, pero en otro tipo de países, claro, la investigación que hacemos nosotros es siempre internacional. Entonces, en otro tipo de países, yo trabajo, por ejemplo, mucho pues, con Colombia o con algunos otros países de Latinoamérica. Allí el tema de los dispositivos antiguos está a la orden del día, si es que los tienen. Entonces, llegaríamos a mucha más gente con diseños que sean más accesibles. Pero es que incluso si el dispositivo es demasiado moderno, igual también tenemos el problema. Un diseño accesible haría que fuera un poquito más fácil que se pueda acceder incluso desde dispositivos muy modernos también. Y una de las cosas que más interesante me parece, porque si todo esto no nos convence, a lo mejor nos convence que algún día nosotros podemos tener algún tipo de problemática, aunque sea temporal, porque me he roto un codo, por ejemplo. Y si las aplicaciones o la vida está pensada de forma accesible, yo igual voy a tenerlo un poquito más fácil, aunque sea de forma temporal también. Esto es uno de los ejemplos que más me gusta ponerle a los alumnos, ¿no? Bueno, además, las personas que tienen esa problemática de forma temporal nada más no suelen poner medios. O sea, tal cual se lo encuentran, porque como ya saben que se les va a pasar, ¿vale? Bueno, aquí es una tabla simplemente que habla precisamente de que hay muchos tipos de discapacidad y que hay personas que se pueden encontrar de forma temporal con algo similar. Por ejemplo, una persona con una discapacidad que pueda ser ceguera, en un momento determinado, a lo mejor tenemos los ojos ocupados, o no hay luz, o no hay luz, no es que se haya ido la luz, es que en el entorno donde estoy trabajando es un entorno oscuro por necesidad, por el ambiente laboral en el que estoy. Si la aplicación está pensada para tener un contraste adecuado, para tener un brillo adecuado, para tener un tamaño de los elementos con los que voy a interactuar adecuados, pues al final yo voy a poder interactuar con la aplicación bien o mejor que si no estuviera pensado de forma accesible también. Y insisto, a lo mejor no está pensado para mí, que no soy ciego, pero me he visto ayudado con toda seguridad, ¿vale? Bueno. Y si todo eso no nos convence, que yo a estas alturas espero que sí he podido convencer a alguien, pues resulta que por ley también hay ciertas necesidades. Hay que realizar diseños accesibles, por ejemplo, de portales para las administraciones públicas, obligatoriamente. Eso es lo que le digo a mis alumnos. Digo, mira, si no os convenzo con nada de eso, por lo menos sabéis que tenéis que hacerlo de todas maneras, en algunos casos, ¿no? Pero bueno, a esas alturas ya están todos convencidos, creo, o espero. Bueno. Además, cuando ya no me queda otra, saco los porcentajes. Y digo, vamos a ver, por ejemplo, les puedo decir que un 8% de la población puede tener algún tipo de problema de ceguera al color. O, como pone por aquí en a un lado de las transparencias, el 9% total de la población
puede tener algún tipo de discapacidad. Ese porcentaje es súper vago porque puede ser mucho más alto en función de lo que estemos hablando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estoy hablando de porcentajes? Porque si no lo ven como yo he tratado de que ellos lo vean, de un poco tocarles la fibra y decir, oye, vamos a intentar que beneficiemos a un colectivo, que además beneficiaríamos a todos, a nosotros mismos incluso, pero si no, les digo, oye, es que es un porcentaje de negocio, es gente a la que puedes llegar. Hay un porcentaje de personas que si tu aplicación está adaptada a ellos, y es un porcentaje alto de la población, vas a llegar también. Y eso acaba de aumentar tus posibilidades. Entonces, es que no se me ocurre por qué no atender a la accesibilidad con todos los alicientes que podríamos tener para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces eso es lo que yo busco decirles siempre cuando estamos con ellos, ¿no? Bueno, ya han hablado anteriormente de algunos posibles dispositivos, incluso muy particulares, ¿no? Muy adaptados, que eso pues me parece fabuloso, el tema de la impresora 3D y demás, me parece algo maravilloso. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Como sintetizadores de voz, algunas de ellas relativamente sencillas, no sencillas, al alcance, porque no todo el mundo va a tener una impresora 3D, aunque sí la puede tener gracias pues al CEAPAT y todo este tipo de organizaciones maravillosas que hacen la vida un poquito más fácil, ¿no? Pero un magnificador de pantalla, software o aplicación, no es tan complicada. El que tenemos en la imagen es físico, pero también hay aplicaciones que ayudan en ese sentido. Hay programas que te ayudan a reconocer la voz, que te ayudan a ejecutar órdenes a un ordenador para que pueda ejecutar cualquier cosa. Nosotros eso lo integramos en algunas de las aplicaciones también. Vamos a ver algunas aplicaciones, esto es lo que estábamos comentando. Por ejemplo, un lector de pantalla, un screen reader, un lector de pantalla como JAWS. Son aplicaciones que personas con problemas de visión utilizan. A mí me parece algo fabuloso, sobre todo por la complejidad que a mí no sé, yo lo veo tan difícil y sin embargo yo he tenido la suerte de coincidir con personas que necesitan utilizar lectores de pantallas en su día a día, que al final son amigos, y cuando quitan, porque ellos utilizan los auriculares, ¿no? Lógicamente no quieren estar molestando a la gente porque el lector de pantalla le está diciendo todo el tiempo lo que va saliendo por ella, y suelen utilizar auriculares. Cuando lo quitan solo para verlo, yo me vuelvo loco, porque empieza a decirlo todo lo que hay en pantalla, cómo se van moviendo por los tajos de teclado, etcétera. Y sin embargo ellos les permiten moverse adecuadamente en sus aplicaciones. Eso lo quiero enseñar aquí. No sé si estáis oyendo el sonido. Román, ¿se oye? ¿Se oye el sonido? Se oye muy bajito, Sí, sí, muy bajo. sí, sí. Seguimos sin escucharlo. ¿Habéis conseguido escuchar algo? Algo, pero muy al fondo. Bueno. Que mantiene audible. Bueno, de todas maneras, simplemente lo quería... Esto es una página web en la que se está utilizando un lector de pantallas como JAWS. Se oye muy robótico, se oye muy rápido. Lo que quería deciros con esto es que, aunque a nosotros nos parece un poco problemático, al final es la única manera que algunas personas tienen para poder manejarse en una aplicación. Y lo hacen muy bien. El problema es que las aplicaciones que nosotros hacemos se pueden diseñar de muchas maneras. Yo puedo elaborar una página web que aparentemente sea igual que otra y sin embargo internamente se haya construido de formas diferentes. ¿Qué pasa? Que puede ser que una sea muchísimo más accesible que la otra, siendo en apariencia visualmente iguales. Eso es a lo que voy yo normalmente con mis alumnos. Si tú
realizas la codificación de la aplicación de una determinada manera, ese lector de pantallas, que aparentemente puede ser muy incómodo, puede navegar al usuario de una forma mucho más clara, precisa, más al grano, que si la codifico de una forma un poco más aleatoria y sin tener en cuenta conceptos de accesibilidad que harían que navegar por ella utilizando un lector de pantallas fuera absolutamente inviable. Y en apariencia, la página web es la misma. ¿Vale? Bueno, eso es a lo que suelo ir con ellos, ¿no? Vamos ya a ver algunas aplicaciones un poco más de andar por casa, que son cosas que hemos hecho nosotros con los alumnos o con proyectos de investigación o con lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, en este caso os voy a enseñar una pequeña aplicación con juegos muy sencillos en los que tratan pues de memorizar cartas para luego ver cuál falta, identificar sonidos o aprender a sumar euros en un proceso de compra. Esto ya empieza a ser aprendizaje. Esto ya nos acerca un poco a lo que ya hemos hablado de la accesibilidad y ahora estamos en el campo de la educación, porque la educación no necesariamente tiene que ser el ámbito del aula, el profesor se sienta, los alumnos están ahí aprendiendo y ya está. No, estos juegos son para aprender. Se puede utilizar en clase, se puede utilizar en un aula más pequeña, se puede utilizar en un centro, que era un poco la idea. De hecho, es lo que estuvimos haciendo pues con muchos de ellos. Vamos a ver un poco alguno de ellos. Tengo vídeos también, lo que no sé si se dirá muy bien por lo que veo. Pero en cualquier caso, lo importante es que veamos la imagen y que yo lo pueda explicar. Esto que veis en la pantalla, no sé si el punto del ratón se ve. ¿Mover? Sí, eso sí se ve. Vale, bien. Pues esto que tenéis por aquí representa, pues, son unas tarjetas. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es hacer tangibles las interfaces de usuario. Elaborar objetos tangibles, es lo que se conoce como Tangible User Interfaces, que son las interfaces de usuario tangibles. Los niños, personas con algún tipo de discapacidad intelectual, personas mayores con Alzheimer. Lo digo porque todos estos son ejemplos reales que hemos utilizado y para los que hemos trabajado y teniendo que adaptar las aplicaciones a cada uno de esos colectivos. Se sienten cómodos muchas veces utilizando objetos cotidianos. No tanto la tecnología en sí, es decir, no utilizando a lo mejor una tablet, que puede ser que también. Pero bueno, yo recuerdo un problema que tuvimos con un colectivo de personas con discapacidad intelectual en el que no se aclaraban con la tablet porque intentaban dar y por muy grandes que fueran los botones y demás, en ese caso concreto no se aclaraban y ya está, no se aclaraban con la tablet. Sin embargo, con billetes impresos como los que se ven aquí en la pantalla, con tarjetas como las que se ven en los dibujos, esas del koala, sí, pero que son cosas que cogen y que están acostumbrados y que ven y que sienten y que reconocen una foto ahí o cogen una moneda como esas monedas grises que se ven sobre la mesa, una moneda por muy de plástico que sea, para ellos es una moneda, lo entienden, pero están sensorizados. De manera que para nosotros eso no es una tarjeta, eso no es una moneda, no es un billete impreso, no es un plátano. También hemos trabajado con fruta directamente, ahora os contaré un pequeño ejemplo. No, son objetos sensorizados. De manera que para nosotros es una aplicación. Y podemos jugar con ellos, entre comillas, ¿no? Vamos a poner alguna cosita simplemente porque lo veamos, que no es el tiempo que me queda, Román. Pues tienes 5 minutos de gracia. Ahora se sobra. Bueno. Aquí se muestran una serie de cartas. Como habéis visto, se les quita una de ellas y luego, esto es simplemente una prueba de concepto, el usuario tiene que coger la que crea conveniente, es el juego típico, pero sensorizado. Detrás de las tarjetas hay una antenita con la que nosotros podemos interactuar. Y por lo demás es aparentemente un juego normal, ¿no? Esto nos ha dado mucha satisfacción, este tipo de aplicaciones. Hay que utilizar refuerzos positivos, en fin, toda esa serie de cosas. Me gustaría también contaros la historieta del plátano, porque
estábamos trabajando con autismo, en este caso, y la fruta estaba sensorizada, también jugando de esta manera. Podían aproximar el plátano a un sensor, o el plátano o cualquier fruta, para que ellos vieran si era correcto o no lo que estábamos intentando enseñarle, ¿no? Nombres de frutas en inglés o lo que fuera, ¿no? Y los monitores en ese momento estaban sorprendidos porque había una niña que estaba jugando con la aplicación y concretamente pues, estaba cogiendo el plátano para poder aproximarlo al sensor, etcétera. Claro, el tema está en que ella tenía aprehensión al plátano, pero estaba tan metida en el juego, estaba aprendiendo de tal manera que ni siquiera su aprehensión al plátano, su manía a no tocar la piel del plátano, le impidió continuar con el juego. Entonces los monitores estaban súper sorprendidos con el tema. Fue algo para nosotros pues una curiosidad, ¿no? Porque nosotros queríamos otras cosas con la aplicación, pero conseguimos algo más incluso, ¿no? que pudiera llegar a jugar con eso. Aplicaciones como la que veis en la pantalla para el Alzheimer, ¿no? Aquí sí tocando objetos muy grandes. Aquí tenemos que hacer interfaces de usuario donde va a interactuar la persona sea muy grande y cosas muy claritas, con los tiempos muy relajados. No podemos hacer aplicaciones en las que el feedback, la retroalimentación, sea muy rápida como podríamos hacer con cualquier ámbito en un juego para chavales adolescentes. La interacción es siempre muy rápida. Aquí no, tiene que ser mucho más despacio, si no, pues se lo pierden, ¿no? Directamente. Aquí tendríamos otra aplicación de un alumno que hizo algo muy interesante. Hablando de Twitter. Voy un poquito más para adelante, ¿eh? A ver si aquí. Aquí el tema está en que el chaval que trabajó con nosotros consiguió hacer una especie de braille o algo parecido para Twitter en el móvil. Entonces consiguió, a través del sistema este de puntos, que se pudieran introducir los mensajes cortos en esa aplicación. Le dieron un premio y todo, eso fue muy bonito. No podemos oírlo, pero vamos, que se entiende. Bueno, no se oía. Vale. Bueno, y por último, también tengo un vídeo, pero no me voy a extender. Esta caja que veis aquí, yo estoy especialmente orgulloso de ella porque es una caja, eso es una aplicación. Aunque parezca una caja de madera con objetos que podéis ver en su interior, prismas, esferas, aquí más arriba no se ve, pero son texturas. Luego tenemos un compartimento con lápices, gomas, otro compartimento con cuchara, tenedor, cuchillo, otro compartimento con frutas de plástico, etcétera. Esto es una aplicación. En el centro hay una tapa, dentro hay un móvil, pero eso el chaval no lo sabe. Da igual. Es una caja y punto. Una caja, y esa caja es la aplicación. Y esa caja es la interfaz de usuario de la aplicación. Y esta caja solo se controla manipulando todos esos objetos que se ven ahí y por medio de la voz y por medio del audio. La caja le va contando una historia porque está pensada para niños que tienen ceguera. Y probablemente para niños que tienen ceguera desde el minuto 1, por lo tanto no tienen tampoco la sensación espacial, por ejemplo. Entonces es muy difícil aprender las formas, las esferas, los cubos, etcétera, porque no tienen la sensación del espacio, no lo han aprendido. Entonces, por medio de la historia, por medio del juego, que la caja le va contando, los niños tienen que ir cogiendo esas piezas. Pues le dice, mira, es que es todo está todo enlazado en la historia y le puede explicar, por ejemplo, cómo es una esfera. Le describe cómo es la esfera. El chaval tendrá que cogerla y aproximarla al centro para saber si efectivamente ha acertado o no ha acertado. O lo mismo con las frutas. Pero en ningún momento hay una pantalla, en ningún momento hay nada más allá de lo que él puede tocar todo el tiempo con sus manos. De hecho, delante, en la esquina superior izquierda, veréis ahí unos puntos negros. En realidad eso es el velcro porque no están puestos los números porque eso es el menú.
Todo esto es que es muy flexible, entonces por eso no están puestos, porque se puede cambiar por otra cosa, pero habría unos números grandes con su forma o bien en braille. Y entonces puedes seleccionar como si fuera el menú, pues, la opción 7, cogiendo el número 7, por ejemplo, ¿no? Todo eso en la interfaz de usuario, no necesita nada más que sus manos para coger cosas que puede conocer y cosas que puede aprender a conocer. Una textura, por ejemplo, ¿vale? Bueno, con esto también me gustaría poneros aquí un ejemplo de persona, aunque no os voy a enseñar el vídeo, con esa compañera Bárbara Leporini, ciega desde los 18 años por un desprendimiento de retina. Algunos de vosotros lo conocéis porque ya ha estado por aquí, es italiana, trabaja en el CNR de Italia, que es lo que sería aquí el CSIC, y bueno, pues es que es investigadora, es decir, es igual que yo, investigadora. Y trabaja en investigación en materia de accesibilidad, algo parecido a lo que yo hago. Yo estoy en entornos colaborativos y estoy en interacción persona-ordenador, que es un poco más amplio, pero ella trabaja en accesibilidad igual que yo. Hace sus artículos igual que yo. Y utiliza un ordenador igual que yo. Y utiliza el móvil igual que yo. Y utiliza un teclado igual que yo. Ni siquiera tiene adaptación porque, bueno, tuvo un proceso de aprendizaje porque quedó ciega a los 18 años, entonces aprendió a hacerlo, ¿no? Y ha llegado a donde yo. Es que se puede. Ha tenido mucha ayuda, pero también ha tenido mucha fuerza de voluntad. Lo que pasa es que sin las dos cosas juntas no es posible. Y si alguien le ha ayudado es porque ha habido alguien de verdad que quería que esas cosas funcionaran. Y si ella ha podido estudiar es porque ha tenido tecnología que le ha permitido adaptarse y poder aprender a hacerlo. Bueno, pues si nosotros trabajamos en esa línea, seguro que podemos mejorar la vida de los demás, y yo creo que además es nuestra obligación, de alguna manera. Cada uno desde su nivel, y cada uno lo que pueda, aunque sea un poquito, pero ellos un poquito más. Y nada, pues con esto termino, y luego pues si hay preguntas, encantado de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, de verdad, como siempre. Y nada, vamos rápidamente a nuestra tercera ponente, después habrá un turno de preguntas. Y vamos a hablar ahora con Marta García Pérez, que nos acompaña ya. Ella es directora del Observatorio de Políticas Públicas en materia de discapacidad, atención a la diversidad e igualdad de oportunidades de la Universidad de La Coruña, y nos va a hablar de un informe sobre la realidad de la educación inclusiva en el sistema universitario. Y nada, muy contento de tenerte aquí, Marta, y que la investigación en ciencias jurídicas también esté presente cuando hemos hablado con especialistas en ciencias de la salud, en ingeniería, como la ingeniería informática, y también las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, que como hemos visto complementan todo lo que es la ayuda. Te dejo ya en tus manos y todo el tiempo del mundo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a la Universidad de Castilla-La Mancha por haberme invitado a esta jornada, que estoy disfrutando muchísimo y además me siento muy identificada con muchas de las cosas que se dicen, en particular con cómo ha terminado Víctor, porque un poco la razón de ser de que yo en un determinado momento me embarcase en este proyecto tiene mucho que ver también con las personas, con su fuerza de voluntad y su entusiasmo. Os voy a poner también una presentación para que sigáis lo que os voy a contar. Ahora entrará ya y la voy a poner en modo presentación. Bien, la razón de que yo me haya embarcado en este proyecto se debe a la realización de lo que ahí aparece, proyecto CE10, Observatorio, como tú decías, de Políticas Públicas en materia de discapacidad, atención a la diversidad e igualdad de oportunidades, que surge en el 2014 por impulso del Consejo Social de nuestra universidad. Su presidente es una persona muy implicada, que tiene una gran concienciación y que dentro de lo que consideraba que debía ser la responsabilidad social corporativa de la universidad, vio claro que debía de volcarse, centrarse en la atención a las personas con diversidad, las personas diferentes que necesitaban algún tipo de apoyo o algún tipo de facilitación para poder estar en la universidad. Nosotros empezamos trabajando a nivel de seminario porque nos encargaron analizar la normativa universitaria y ver si era necesario adaptarla, sobre todo a la Convención de las Naciones Unidas, al texto refundido de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pronto el seminario pasó a ser un observatorio porque los objetivos que nos planteamos fueron mayores.
Y nos financiaron, desde la propia universidad, nos financiaron la investigación, bueno, con ese proyecto al que le dimos un nombre muy claro, CE10, pero que tiene además su razón de ser, y es nuestra propia Constitución española. El artículo 10 de la Constitución española es un artículo precioso que yo creo que todos deberíamos de conocer desde la escuela y nos deberían de explicar su verdadero significado y toda su potencialidad, porque lo que dice representa exactamente la idea que nosotros hemos perseguido con el observatorio. El artículo 10 de nuestra Constitución, yo creo que es el más bonito del texto constitucional, dice que la dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Es un precepto redondo, habla de paz social, habla de orden político, pero es que habla de algo que ha estado permanentemente presente en nuestros trabajos, la dignidad, por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad. Y lo hemos defendido y lo hemos perseguido, bueno, impulsados por una persona en particular. En el equipo del observatorio, aparte de estar yo como directora y dos investigadores más, doctorandos de la universidad, estaba Paloma Caneiro González. Paloma Caneiro, ahí la veis en esa pequeña foto, estaba con nosotros desde el primer momento. Y digo que estaba porque Paloma falleció hace 2 años. Digo, no por ninguna enfermedad degenerativa, sino por un cáncer terminal que le afectó, bueno, fulminante, que le afectó como nos podía haber afectado a cualquiera. Pero Paloma, a mi edad, llegó un día a mi aula de la Facultad de Derecho, en cuarto de la licenciatura de Derecho, con una discapacidad provocada por una parálisis cerebral en su nacimiento del 99%. Y sin embargo, a pesar de ello, había ya estudiado previamente relaciones laborales, llegaba a la Facultad de Derecho con mucho entusiasmo por conseguir obtener el título de licenciatura, logró realizar un máster en asesoramiento jurídico empresarial y se embarcó conmigo en la tarea de hacer una tesis doctoral sobre los derechos de las personas con discapacidad en la universidad. Recibió una beca de la Fundación 11 en la Oportunidad para el Talento y empezamos a trabajar en el marco de este seminario y de este observatorio. Y lo que iba a ser su tesis doctoral, que no llegó a ser, porque como os decía, bueno, pues nos la arrancaron antes de tiempo de nuestras manos, bueno, pues sí que sin embargo no llegó a ser una tesis doctoral, pero sí que fue algo muy bonito que se hizo en el marco del observatorio y que yo os quiero contar muy brevemente. En el observatorio trabajamos, como son ciencias jurídico-sociales, trabajamos como se trabaja en el marco de las ciencias sociales, como se investiga en el marco de las ciencias sociales. Llevamos a cabo 3 fases de la investigación. La primera fue de documentación muy útil y muy interesante. Hicimos una gran base de datos de normativa, de programas, de guías, de protocolos, también material bibliográfico, de todo lo que se había hecho en torno a unas 50, aproximadamente 50 universidades públicas en España. Escudriñando en sus bases de datos, en sus páginas web, intentando identificar todo aquello que estaba accesible a los ciudadanos. No nos dirigimos a los rectorados ni a las instituciones. Queríamos hacernos con todo aquello que cualquier ciudadano con un ordenador pudiese tener a su alcance. Ese era quizá el valor del informe. Vamos a estudiar aquello que es accesible, aquello a lo que cualquiera puede llegar. Y nos hicimos con una base de datos magnífica que vamos actualizando poco a poco con todas las guías, protocolos y programas que se han ido realizando allá por donde han ido apareciendo. En una segunda fase analizamos las debilidades y las fortalezas de todo ese material encontrado, tanto el normativo como el desarrollado a través de planes y programas. Y lo valoramos no desde la universidad, sino de fuera a adentro, que nos parecía más interesante. Nos reunimos con los expertos y con las asociaciones, además intentando abarcar el mayor ámbito posible de dificultades de las personas que llegan a la universidad. Nos dirigimos a las asociaciones que atienden a personas con trastornos de déficit de atención, con trastornos generalizados del desarrollo, con discapacidad visual, con discapacidad motora o con sordera, y reunidos con ellos fuimos evaluando los programas que habíamos encontrado para ver qué carencias tenían, pero sobre todo también qué fortalezas.
Y a partir de ahí surgen 2 documentos muy interesantes que reflejan muy bien nuestro trabajo. Primero, una carta que redactamos sobre los derechos de los estudiantes con discapacidad en la universidad y que presentamos en algunos foros, incluso internacionales, con un interés muy importante por parte de todos los que tuvieron ocasión de intercambiar con nosotros ideas, que es una carta para nosotros muy importante, también sentimentalmente, porque es una carta escrita en primera persona, porque hemos oído leer en voz alta 1 y 1000 veces a Paloma Caneiro, reivindicando cada uno de esos derechos, y que tiene, creo, la fortaleza, el trabajo que hicimos, de que fue evaluada por ella misma en su experiencia vital personal, y en donde enunciamos 10 derechos que para nosotros son indiscutibles, exigibles en nuestro ordenamiento jurídico al amparo de ese artículo 10 que dio nombre a nuestro proyecto. Son 10 derechos de los estudiantes en la universidad, uno de ellos de carácter transversal, que es la igualdad de oportunidades respecto a los demás estudiantes, y luego el resto de los derechos, los otros 9, divididos en 3 etapas. Antes de acceder a la universidad, un derecho a recibir orientación preuniversitaria, que al final se demostró que era esencial para que los estudiantes diesen el paso de ir a la universidad y a conocer el entorno universitario en el que habrá de transcurrir la vida académica, porque efectivamente Paloma nos confirmaba lo que tantos estudiantes en foros y en reuniones nos contaban, y es que la principal dificultad la encontraban ya en los miedos a dar el salto, en las incertidumbres, en esa inseguridad jurídica, en esa inseguridad vital que les acorralaba antes de tomar la decisión de ir a la universidad. Bien, luego vimos los derechos durante el tránsito universitario, desde que los estudiantes por fin han dado el paso y entran en la universidad, ese derecho a la universidad accesible de la que tanto hemos estado oyendo hablar estos días. Accesible, por supuesto, no arquitectónicamente, que también, sino accesible por la eliminación de todo tipo de barreras, un alojamiento adaptado, un transporte adaptado. Después diré algo sobre esto y el diseño para todos. El derecho a ser asistidos por un profesor tutor a lo largo de toda la carrera, pues porque los estudiantes con discapacidad deberían de tener ese apoyo del que hablaban también ayer, del que hablábamos ayer, apoyo cuando hacen las prácticas, apoyo cuando salen al mercado laboral, pero también apoyo durante la carrera. En fin, lo veremos, el derecho de los estudiantes con discapacidad a tener personas formadas que les atienden, y por tanto lo importante que resulta la formación del profesorado, la formación del PAS, la formación de toda la comunidad universitaria, también de los propios estudiantes, que seguramente actuarán como voluntarios. El derecho a ser atendidos de acuerdo con la propia discapacidad en el paso por las aulas, y por tanto la necesidad de adaptar no solo los espacios, las aulas, el mobiliario, los recursos, sino las metodologías y los sistemas de evaluación a las discapacidades, a las dificultades de cada una de estas personas, y desde luego el derecho a estar y permanecer el tiempo necesario, porque las personas con discapacidad requieren de sus tiempos, que no tienen por qué ser igual al de las otras personas. Y probablemente las normas de permanencia de la universidad no siempre están pensadas en los estudiantes con discapacidad, y después os diré un ejemplo. El derecho a una efectiva inclusión en la vida universitaria que va a ser además el derecho a socializar en la vida universitaria, a estar en los órganos de gobierno debidamente representados, a estar en las asociaciones estudiantiles, algunas específicas de estudiantes con discapacidad, pero lo interesante es que estén en las asociaciones estudiantiles ordinarias, las que están habitualmente constituidas en las universidades. Y, por supuesto, al finalizar los estudios, que también se habló mucho de esto, el derecho que tenemos a intentar realizarnos profesionalmente en aquello para lo que nos hemos formado. Y, por tanto, esos servicios de orientación laboral, esas políticas de inserción laboral específicas o las prácticas laborales que tenemos que poner al alcance de estas personas, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El poder
abordar no solamente la educación de grado, sino la de posgrado, la del doctorado y todos aquellos cursos de formación permanente que la universidad ofrezca, que no nos olvidemos de los estudiantes con discapacidad una vez que reciben el título, que no acabe nuestra relación con ellos cuando se hace esa ceremonia tan emotiva de graduación donde una estudiante con discapacidad pasa a recoger el título para orgullo de todos nosotros. Estos 10 derechos los enunciamos a modo de carta y después lo que hicimos fue desarrollar un informe jurídico muy extenso de cada uno de estos derechos, cómo estaba recogido en la normativa internacional, cómo está recogido en la normativa nacional, cómo aparece reconocido en los estatutos universitarios e incluso en algunas normas de Junta de Gobierno, porque efectivamente nos sorprendería ver el marco normativo de la discapacidad en nuestro país. La reflexión es que normas existen, obligaciones legales existen. No necesitamos un extraordinario desarrollo normativo, ni siquiera modificaciones normativas de primer orden. El marco normativo existe, tanto a nivel internacional como a nivel estatal, incluso a nivel universitario, porque nos ha sorprendido el grado de desarrollo de todos los derechos de los estudiantes con discapacidad en los estatutos. Lo que es necesario es implementar los derechos ya reconocidos. Por tanto, después de haber estudiado el marco normativo de la discapacidad, en una segunda parte del informe hemos analizado las políticas públicas universitarias en relación con la Carta. De cada uno de esos derechos, la igualdad de oportunidades, la orientación preuniversitaria, la accesibilidad, la asistencia del profesor tutor, el apoyo al estudiante, la atención personalizada, la permanencia, la inclusión en la vida universitaria, la inserción laboral o el aprendizaje a lo largo de toda la vida, hemos analizado en 50 universidades qué planes, programas, guías y protocolos habían desarrollado. Y la verdad es que es sorprendente, no solamente la implicación, sino incluso la imaginación de algunas universidades. Y hay programas muy importantes, desconocidos, que desde luego ha sido muy interesante encontrárnoslo. Pero bueno, efectivamente, el detectar que tenemos normas suficientes y que tenemos personas implicadas, gobiernos universitarios implicados, grupos de investigación implicados en todo esto, bueno, pues nos ha provocado ciertas reflexiones que están en la tercera parte del informe y que sí que expongo brevísimamente. La primera, desde luego, es nuevamente que el derecho a la igualdad es el eje transversal de todas las políticas inclusivas. Esto parece muy obvio, ¿vale? Es casi como un eslogan vacío de contenido por tan manoseado que está el derecho a la igualdad de oportunidades. Sin embargo, jurídicamente es muy importante. Jurídicamente significa que las administraciones no solo tienen que actuar contra la discriminación, sino que tienen que realizar medidas de acción positiva, de las que se habló mucho a lo largo de ayer y de hoy, medidas de acción positiva para eliminar barreras y para favorecer la igualdad de oportunidades. No es algo opcional, es una exigencia constitucional. Medidas de acción positiva en ámbitos muy distintos, eliminando barreras en el ámbito de la movilidad, ya lo hemos visto con los programas de Erasmus o en las medidas, por ejemplo, de permanencia. Os pongo un ejemplo, os dije que quería hablaros de un par de ejemplos que nos han surgido en el trabajo en colaboración con Paloma Caneiro. Por ejemplo, Paloma Caneiro hizo el doctorado y en la etapa de doctorado la universidad le daba unas horas de apoyo de asistente personal para que le ayudasen a realizar la tesis. Había un asistente personal pagado por la universidad que acompañaba a Paloma a la biblioteca, le pasaba las hojas de los libros, le cogía el libro que quería de la biblioteca, lo que ella iba diciendo la persona lo hacía. Pero en esa tarea de apoyo personal a Paloma le preguntaban cuántas horas dedicaba al doctorado. Paloma dedicaba al doctorado todo el día, pero estaba en régimen de dedicación a tiempo parcial, porque eso le permitía poder hacer la tesis en lugar de en 3 años, en 5. Pues las horas de asistente que le concedió la universidad fueron las de un estudiante a tiempo parcial. Y en vez de 8 horas, los tenía 4.
Esa es la paradoja de nuestra normativa. Lo que de apoyo a la... Me parece que tenemos algún problema con Marta, a ver si podemos recuperarla. No sé si Marta nos escucha, porque ahora mismo se ha quedado... Qué pena. Vamos a ver si podemos volver a contactar con ella. Bueno, vamos a esperar un poquito porque estaba con sus conclusiones y estaba resultando muy interesante. Así que vamos a esperar un poquito a ver si ella ha visto que tenía problemas de conexión y puede reconectar para poder concluir con su ponencia. Estábamos escuchando, los que os habéis incorporado durante esta mañana, esta mesa redonda, hemos escuchado a Raquel, a Víctor, ahora hablaba Marta, y yo creo que vamos a confiar en que pueda contactar porque estaba ya al final de su ponencia, pero desde luego nos quedaba desde luego la parte más importante de esas conclusiones. Nos ha estado hablando de ese informe que ellos han preparado a lo largo de estos años y nos está hablando de una figura fundamental que para ellos ha sido Paloma Caneiro, un miembro de su grupo de investigación que falleció, pero que desde luego, según nos cuenta Marta, ha influido y mucho en todo lo que ahora mismo es el Observatorio de la Discapacidad. Y mientras se conecta de nuevo Marta, podemos hacer referencia a lo que nos ha contado Raquel, lo que nos ha contado Víctor. Yo estaba ya pensando en agradecerles directamente tanto su ponencia, que ha resultado muy interesante, como la sensibilidad que han mostrado. Sobre todo porque al principio hablábamos de personas comprometidas y eso yo creo que es lo que estamos viendo a lo largo de estas exposiciones y creo que muy marcadas sobre todo por las personas que han ido conociendo. Estoy convencido de que la sensibilidad que nos ha mostrado Raquel es fruto además de ese contacto directo que ha tenido en el CEAPAT con muchos de los usuarios que le han planteado pequeños problemas que finalmente han encontrado solución gracias al apoyo de tantos técnicos. Y cuando, por ejemplo, hablaba Víctor acerca del ejemplo que mostraba al final de Bárbara, una investigadora que quedó ciega a los 18 años y que seguramente también, no solamente por su trabajo, sino por lo que afecta a los que la rodean. Todos acabamos sensibilizándonos gracias a personas que lo sufren ellas mismas en su propia piel y que acaban influyendo en todo su ámbito. Lo decía Raquel, además lo he apuntado también, que la ignorancia es muy atrevida, sobre todo cuando hablamos de la discapacidad, del mundo de la discapacidad. Precisamente esa es la función de este curso de verano, formar, conocer todo lo que supone la discapacidad en todos sus ámbitos, ponernos en la piel de esas personas que necesitan de nuestra ayuda y que con esa sensibilidad que todos podamos mostrar, pues al final consigamos avanzar pasito a pasito. También lo ha dicho Víctor, por poco que podamos ir haciendo cada uno de nosotros en nuestro pequeño ámbito, siempre será un gran paso para el mundo de la discapacidad. No sé si Luis nos puede ayudar con el tema de Marta, que estábamos pendientes de que pudiese volver a conectar. De momento no la tenemos, es una pena. Le pediría mientras tanto a Raquel y a Víctor que pudieran activar sus micros y podemos incluso abrir un turno de preguntas. Si alguno de los que estáis ahora mismo presentes en esta mesa redonda, pues tenéis interés en hacer alguna pregunta. Como os he dicho, simplemente con encender vuestro micro y comentarlo, podemos lanzar alguna pregunta e ir avanzando en el turno de preguntas que teníamos previsto antes de los problemas técnicos que ha tenido Marta, intentando a ver si la podemos recuperar para que finalice su intervención. Si no, directamente hago algunas preguntas, porque yo sí que tengo que preguntar algunas cosillas. ¿Tenemos algún compañero que quiera animarse? Sé que este no es el mejor ámbito
cuando se hace de esta manera, no es lo mismo la presencia física, pero yo creo que podemos animarnos. Mira, parece que ya tenemos a Marta. Disculpad, pero ha pasado lo que no tenía que pasar. Y es que se ha caído la red. Se ha caído directamente. Se ha caído todo y de repente desaparecí y vosotros desaparecisteis. Pero bueno, estaba terminando ya, o sea que... Dejamos que termine, que estábamos y desde luego vale la pena. Bueno, pues nada, bueno, casi que voy a terminar ya poniendo la presentación porque será más rápido, pero si no, bueno, da lo mismo porque casi no la voy a tocar, que así ya es mejor. Bueno, os contaba que habíamos llegado a la conclusión de que la normativa era muy importante, que había pero que teníamos normativa suficiente y programas también suficientes. Un par de ejemplos que os quería comentar de cuestiones que nos parecieron importantes. La primera... Paloma enseguida nos hizo ver, y se habló ayer de esto también hoy, que la inclusión es un grado más respecto de la integración. La inclusión significa ser uno más en la sociedad en la que uno se mete y el diseño para todos debe ser precisamente el reflejo claro de la inclusión. Claro, ella nos decía, yo disfruto de un transporte adaptado en la universidad que me recoge todos los días en mi casa, con una furgoneta, suben mi silla y me llevan. Pero yo aspiro a tener un transporte común con mis compañeros, que el mismo autobús urbano que lleva a mis compañeros esté adaptado para que yo también pueda subir. Porque entonces yo habré conseguido no solo desplazarme a la universidad, sino integrarme socialmente en el colectivo con el que quiero estar. Entonces, bueno, nos hacía siempre reflexionar que el diseño para todos tiene las ventajas, por supuesto, de que a todos nos favorece, pero además es la verdadera conquista de la inclusión. Tiene que ser un transporte inclusivo para todos, un transporte que sirva para todos los estudiantes, también para los estudiantes con discapacidad. Lo mismo con los materiales docentes, lo mismo con la evaluación, por ejemplo. Bien, y en segundo lugar, la última y ya por último y la última cuestión en la que yo quería incidir, está todo en el informe y creo que es importante, ¿vale?, que sigamos trabajando en esa línea. Ya no debemos de hablar del derecho, ya no debemos de hablar del deber de apoyo a la discapacidad por parte de las universidades. Por supuesto que existe un deber de apoyo a la discapacidad. Tenemos que hablar del derecho de las personas a ser incluidas en la universidad. A ser incluidas en la universidad superando ya ese reto inicial de acceder a la universidad, porque hay cupos reservados, porque los chicos y las chicas cada vez tienen más posibilidades de llegar a la universidad, incluso en sus grados superiores de máster y doctorado, pero ahora tenemos que intentar luchar porque las personas que ya están en la universidad de verdad se consideren parte de la misma, donde ya se mezclan, por tanto, barreras sociales que tenemos que intentar llegar a superar. Las barreras sociales que hacen que tendrá que llegar un momento en que los estudiantes con discapacidad no sean estudiantes con discapacidad, sean simplemente estudiantes universitarios. Esa fue la enseñanza que nos dejó Paloma, nos dio un vídeo, nos regaló un vídeo maravilloso que grabó con otros estudiantes con discapacidad en la universidad, reivindicando la carta, que os he dejado a vosotros en la transparencia y también con un enlace a YouTube, por si luego lo queréis poner a disposición de los asistentes. Pero bueno, lo dejo ya porque además he consumido parte de mi tiempo con problemas informáticos, a esperas de que pueda alguien realizarnos cualquier tipo de preguntas, pero desde luego recordando que mi experiencia personal con Paloma Caneiro, y espero que sea la de todos los profesionales que estamos en contacto con el colectivo de personas con discapacidad, mi experiencia personal bueno, pues me llevó a hacer siempre una reflexión, mucho más ahora que nos falta, y es que Paloma siempre nos dio mucho más de lo que nosotros le dimos a ella. Por tanto, con eso me quedo. Ha sido para mí una motivación muy especial, no solo como docente y como investigadora, también creo que como persona, y creo que ese es lo grande que nos ofrece tanta gente que está en la universidad haciendo cosas maravillosas y que deben ser puestas en valor y reconocidas. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marta. De verdad que ha sido un placer escucharte y que hayas puesto como ejemplo a Paloma Caneiro. Desde luego, imaginamos lo importante que ha sido para ti y para muchas personas a tu alrededor. Yo también me emocionaba porque es cierto, hablábamos mientras tú no tenías esos problemas con el resto de la sensibilidad que habéis mostrado todos y esa sensibilidad que viene dada por conocer a las personas que realmente lo viven como propio. Yo tengo también un ejemplo muy cercano en Carmen María Fajardo, así que me he sentido muy reflejado en lo que contáis y en lo positivo que tiene conocer a estas personas. Vamos a abrir, ¿te parece, un turno de preguntas? Muy bien. Es cierto que nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que lo podemos asumir perfectamente. Ha habido unos problemas técnicos, pero yo creo que lo podemos recuperar, sobre todo por si alguien está interesado en hacer alguna pregunta concreta, que lo pueda hacer. Pueda simplemente abrir el micrófono y lanzar la pregunta. Sé que no es el mejor ámbito este de online para atreverse, pero desde luego estamos aquí en un ambiente muy agradable, muy en familia, muy a gusto, y desde luego yo creo que podría ser el momento. Y si no lanzo yo alguna, que yo como periodista tengo aquí unas cuantas para poder haceros, aunque no tengamos tiempo. Si hay alguna, y si no, directamente yo os voy a lanzar una misma pregunta que puede ir dirigida a cualquiera de los tres. Porque al final, cuando hablamos de la discapacidad, podemos caer en la retórica de hablar en términos generales, pero vosotros sí lo que sí habéis hecho es ponerle nombre a esas personas. Cuando comentaba Raquel el ejemplo de este chico que necesitaba un adaptador para poder teclear, ese chico tiene un nombre, tiene una historia, tiene unos familiares que en un momento determinado esa solución por vuestra parte no hablamos de mejorar la calidad de vida, te puede cambiar la vida directamente. Sí. Cuando hablaba Víctor de esa chica que directamente esa aprensión al plátano de repente resultaba que no existía, eso es algo que vale más que muchos resultados de investigación. O en el caso tuyo de Marta, yo creo que aunque no tengáis con vosotros ya a Paloma, todo ese legado que ha dejado tiene mucho más valor que cualquier tesis doctoral. No sé si alguno de vosotros queréis hablar de un caso concreto, de una persona concreta, o cómo os ha afectado a vosotros mismos, Marta. Pues mira, yo sí que os leería medio folio muy pequeñito, ¿vale? Que es la presentación que Paloma hizo del informe ante la sociedad cuando el Consejo Social nos pidió que lo presentásemos en una jornada periodística. Paloma grabó con uno de estos instrumentos que la Fundación 11 con su ayuda nos permitió adquirir. Bueno, pues un grabador de voz donde ella no tuvo más que darle una tecla y se oyó una voz un tanto metálica, pero diciendo lo que ella quería decir sobre el informe. Y hay 3 párrafos en su presentación que son muy bonitos y que nos hacen pensar en lo que vale el aporte de estas personas, ¿no? Paloma dice que se preguntó siempre que empezó a trabajar con nosotros qué habría sido de su vida, cómo se imaginaba ella, en qué medida hubiese cambiado su incorporación a la universidad hace varios años, hace ya muchos años, si se hubiese encontrado con ciertos apoyos, programas o protocolos que descubrimos en las universidades. Y decía, imaginé, por ejemplo, que tal vez podría haber estudiado la carrera de psicología, es decir, no la de derecho, la de mi elección. Si en mi etapa preuniversitaria hubiese contado con información suficiente sobre dónde y en qué condiciones estudiarla. Iniciativas como la del programa Lazarillo de la Universidad Pablo Olavide o el programa Ruiseñor de la Universidad Pública de Navarra habrían sido importantísimas para frenar mis miedos y los recelos de mi familia ante una aventura arriesgada llena de incertidumbres e inseguridades. Imaginé también mi llegada a la universidad de modo muy diferente al que tuve que vivir. Sentí el acompañamiento de la institución a través del programa de acogida de la Universidad del País Vasco y sentí el apoyo y comprensión de los estudiantes sin discapacidad,
tal vez ya familiarizados con mis dificultades en alguno de los cursos de verano impulsados por las universidades, como este que ahora estamos celebrando, o implicados en programas de acompañamiento y voluntariado, como los de la Oficina de Acción Social y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, o participantes del proyecto Amicus de la Universidad Pablo Olavide. Y ella va imaginando su vida en la universidad, haciendo alusión a todos los programas que nos hemos ido encontrando y de cómo a ella le hubiesen cambiado su vida. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que a nosotros el encuentro con estas personas nos ha cambiado la vida. Pero ojo, hay que tener siempre en cuenta que lo que estamos haciendo es dejándoles vivir de forma digna. Ni más ni menos que como todos nosotros. Decía Víctor, es una persona como yo, ha hecho lo mismo que yo, ha llegado a lo mismo que yo, tiene mi misma profesión y pues ha conseguido lo mismo. Víctor, esa persona es una afortunada, pero lo cierto es que son casos muy concretos, muy extremos, que han tenido muchísimo apoyo y que en un momento determinado se han topado con circunstancias que les han favorecido esto, pero no es la regla general y sin embargo debería de ser, porque nosotros, porque somos todos iguales, ante la ley desde luego, pero ante la sociedad deberíamos de serlo. Entonces, bueno, a mí desde luego el encuentro con Paloma fue un antes y un después en mi vida y creo que en la de el colectivo de investigadores de mi grupo. Nunca hemos vuelto a pensar igual ni a sentir igual que antes de conocer a Paloma, desde luego. Raquel, yo no sé si vosotros en el CEAPAT si tenéis muchas anécdotas, muchas vivencias de familiares y de usuarios que os han pedido ayuda y la satisfacción que supone poder solucionar ese pequeño problema para la sociedad en general, pero un gran hándicap para quien nos lo plantea. Bueno, todos los días 200 veces. Es así. Lo que me choca un poco en este comentario que acaba con el final de la presentación de Marta, no con tu respuesta ahora última. ¿Cómo decías lo del autobús? De no tengo un transporte especial, sino por qué no utilizo el transporte estándar, ¿no? Vamos a llamarlo ahí, aunque esa palabra tiene un riesgo tremendo con el tema del diseño. Me reservo las diferencias. Claro, yo soy terapeuta, no es mi primera carrera, es la que desarrollo. Entonces, ver a una persona ya desde el perfil que nos da nuestra profesión como terapeuta ocupacional, le estás viendo en su integridad. O sea, a mí no me llega un brazo con movilidad reducida. A mí me llega Javier, que tiene esta trayectoria, que tuvo un crack en su vida, porque la lesión fue por fútbol y tuvo que dejar el fútbol, y estaba federado y apuntaba a ser un buen pichichi. Todas estas cosas te ponen en tu realidad, pero mi realidad no es distinta de la de los demás. Cuando antes os he hecho la referencia de qué es un producto de apoyo, es para marcarnos a todos en la normalidad. No podemos pensar en que hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad, porque si no, no vamos a llegar a ser una sociedad inclusiva. Vamos a hacer el grupo de, que para eso están los clubes. Hay club de poesía, hay club de golf, hay club de tenis, que esa es otra historia que no tiene nada que ver con el concepto del ser humano en su integridad. Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu y tenemos que funcionar en un solo sentido. Y como tal nos manifestamos, nos damos a ver nuestras capacidades y nuestras incapacidades. Aquí todos los ponentes y el moderador tiene gafas. Yo llevo lentillas. Progresivas multifocales tóricas, porque he empezado con vista cansada. O sea, llevo un pedazo de producto de apoyo aquí metido. Y es lo que, y me lo quito y estoy verdaderamente discapacitada. Pero está muy integrado. Las prótesis dentales. Ahora mismo se pone un implante y la gente mastica. Pero imaginaros hace, ¿qué os digo? En el siglo XI se te iba una muela, se te iban dos, se te iban tres, se te iban cuatro y no estaba la Turmix. Y había gente que fallecía. O sea, es que son
cosas como que las hemos ido superando y tan integrando que ahora ya son normales. Las gafas tienen un diseño tremendo. O sea, hay personas que solo diseñan gafas, pero es que es un producto de apoyo porque estamos discapacitados. Entonces, cuando se tiene eso muy, muy claro, pues nos puede llevar a la inclusión. Víctor, has estado refiriendo lo de los productos y lo de que si cota cero, que es el grifo monomando. O sea, el origen de un grifo monomando fue una necesidad absoluta de unas manos que no se podían mover. Y lo vio un médico y dijo, anda, pues yo voy a llegar a lavarme antes de la sala de quirófano y lo cierro con el codo. ¿Quién no tiene un grifo monomando? Entonces, son cosas que se han ido integrando porque es verdad que han facilitado mucho. Los smartphones nos han puesto en otra realidad, pero aún así se siguen haciendo proyectos, el CEAPAZ ha colaborado en varios, que los teléfonos que llaman easy, los fáciles para personas mayores, tienen que tener alguna tecla, el refuerzo del muelle, el clic, clic, porque tienen que colgar y descolgar y luego se manejan muy bien con sus redes sociales, con el WhatsApp, que es lo que les interesa, y hacer fotos, porque se tienen que comunicar con sus nietos, es que es prioritario. Cuando hemos hecho esos estudios, dices tú, sí, necesitan eso, pero la tecla que haga cling para descolgarla necesitan. Entonces, ¿cómo son sus manos? ¿Cómo lo agarran? Pues sí, es apasionante y el CEAPAZ te pone retos todos los días, pero siempre desde ese punto, que no somos ninguno, somos un billete de 500 euros, ninguno, que todos tenemos nuestra tarita, que se vea o no se vea, con carné o sin carné, reconocido o no, pero nadie es perfecto, absolutamente nadie. Pues vamos a terminar, si os parece, con un minutito para Víctor. Te dejamos un minuto para también responder y vamos un poquito ya apurados de tiempo, pero bueno, Víctor, puedes responder si te parece en un minuto y ya cerramos esta mesa redonda. Sí. Bueno, como habéis comentado lo de ponerle nombre, ¿no?, a todo esto, y yo he comentado el caso específico de Bárbara, yo recuerdo, por ejemplo, aspectos muy curiosos, muy tontos, como por ejemplo del despedirme. Yo compartí despacho con ella durante una temporada en Italia y nos decíamos, bueno, nos vemos. Yo decía, nos vemos. Ella era ciega, era muy gracioso, pero sí, nos decíamos, nos vemos, ¿por qué no? Pues claro que sí. O me decía, oye, porque a lo mejor estaba ahora con los chiquillos, dice, mándame una foto de los chiquillos. ¿Por qué no? Es que a ella se la describen, no pasa nada, se la mando. O cuando tú has comentado, Raquel, acerca de la universalidad de los diseños y que no haya que hacer cosas específicas en la medida, quiero decir, hay adaptaciones, eso es inevitable, está claro, pero en términos generales, por ejemplo, cuando hacemos una página web, al principio se hacía una página web accesible, alternativa a una página web normal y corriente, entre comillas, normal y corriente. No. Un diseño universal es el diseño para todos y hoy se hace una página web que es accesible. Una y ya. Una aplicación y ya. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Porque al final, como todos hemos dicho en esta mesa, nos vemos todos beneficiados precisamente de esos diseños universales, ¿no? Y luego, por último, para terminar, me gusta ponerles, yo es que soy mucho de ejemplos, porque es que es como se ven las cosas. Es que yo creo que ganas empatía con los ejemplos, ganas empatía con ponerte en lugar del otro. Y cuando ganas empatía te hace mejor diseñador, porque te hace mejor persona también, ¿no? Entonces, yo les pongo otro ejemplo que es el de esa persona que está absolutamente impedida, en una cama, postrado, que mueve el cuello, y ya. Y les pongo el ejemplo de hace 30 años. ¿Qué hace esa persona? Nada. Nada. Quiero decir, es que no puede hacer nada. Hace lo que le hacen. Y pasan los días en su vida haciendo nada. Escuchando a quien le quiere hablar. Viendo lo que le quieren poner. Y ya. Hoy no. Hoy no. Hoy tenemos tecnología que le permite subir la persiana de su habitación con la boca o con el habla y bajarla cuando le apetece, que se puede poner él mismo una película si quiere, o que puede leer un libro si quiere, o que puede escribir
sintetizando la voz o con algún dispositivo adaptado o lo que sea. Simplemente es que ha recuperado su vida, de alguna manera, pero por lo menos se entretiene. Y eso es tecnología y eso es lo que hay que pensar. Y ya está. Y ya está. Pues, desde luego, mejor no podíamos terminar esta mesa redonda. Muchas gracias, Marta, Román, el Víctor. una pregunta. Conoceros.